Pues empezamos. A mí me van ustedes a perdonar y me van a perdonar los intervinientes, pero comprenderán que esta situación de mero gestor del tiempo no solo me consume los nervios, sino que me ha impedido emitir determinadas opiniones sobre muchas de las interesantísimas cosas que se han planteado aquí. Entonces me voy a tomar la libertad, por lo menos durante 5 minutos del tipo de los intervinientes, hacer algunos de los comentarios que se me han aparecido de alguna manera. Yo lo digo porque, haciendo una especie de resumen para iniciar el coloquio de las intervenciones de esta mañana, que en realidad tenían como marco una cierta concepción historiográfica de esos 100 años de la Dirección General de Bellas Artes, nos hemos encontrado con una historiografía del derecho, de la legalidad, con una reflexión también historiográfica sobre el papel de los museos o la concepción del museo, la naturaleza del museo dentro de la Dirección General y, por supuesto, con una reivindicación del cuerpo de facultativos de archivos y bibliotecas que, para que vean que no soy nada rencoroso como antiguo director general de Bellas Artes, quiero hacer una reivindicación de ese cuerpo. En un sentido que además me parece que es importante, porque yo lo que quiero hacer en esta especie de resumen es más bien extraer aquellos juicios de valor o aquellas concepciones teóricas que están detrás de esa especie de relato continuo y que de alguna manera estaba presente en los discursos de los profesores que han hablado, sobre todo desde el ámbito de la jurisprudencia, del derecho. Y yo quería hacer una reivindicación de los archivos y de las bibliotecas, porque hay una cuestión, metiéndome en berenjenales etimológicos también, con permiso, profesor, que el término monumentum, en el ámbito de la República Romana, tiene el sentido de documento escrito. Tiene el sentido de documento escrito. O sea, decir que hay una cierta, digamos, hibridación terminológica entre monumentum y memorial. Y parece que ambos constituyen la naturaleza de ese monumento memorial. Pero en realidad los edificios, los aspectos materiales que después han pasado a ser considerados monumentos, solo tenían una justificación o defensa desde esa jurisprudencia romana en el sentido de que habían sido contenedores o testigos mudos de acontecimientos y de personajes famosos. Por tanto, no era la materialidad física de la piedra lo que justificaba el intento de su preservación, sino el haber sido el contenido de aquello. Claro, esto me lleva además a algo que me parece importante, que es la visión, porque el relato, digamos, legislativo desde mi punto de vista de la serie de hitos legales, etcétera, al final parece que nos presenta una historia lineal, incluso de progreso. Yo creo que detrás de todos aspectos que se plasman en lo legislativo, lo que hay es una decantación de los debates teóricos, de los debates epistémicos, de los debates sobre el concepto de la autenticidad, del monumento, la propia teoría de la restauración, etcétera, etcétera. Y que solo mediante esa decantación llega a los aspectos legislativos de una manera ya directamente imbricada y que es otro relato que, en cierto modo, nos ayudaría a explicar o a entender muchas de las cuestiones que aparecen en campos transversales que se justifican. Porque, claro, a mí me ha parecido que ha habido aquí una especie de mensaje interior que yo resumiría en la Dirección General de Bellas Artes es necesaria, pero es una Dirección General conflictiva. Es una conflictiva, es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo me atrevería a insinuar o a decir algo que pertenece a la propia historia de lo que llamamos cultura de la tutela. Realmente, lo que después se traduce en legislación, en administración de protección del patrimonio, está basado en dos personajes importantes. Víctor Hugo, con aquella defensa o prescripción a los démolisseurs, los demoledores o destructores del patrimonio, que en realidad se refería a aquel patrimonio que pertenecía
al ámbito de lo que simbolizaba el antiguo régimen aristocrático, es decir, el gótico, era el gótico lo que se estaba destruyendo, y que Víctor Hugo tiene una capacidad polémica y panfletaria para, en el mejor sentido de la palabra, del texto panfleto, que le permite tal. Otro personaje clave en este origen de la cultura de la tutela es Quatremère de Quincy, que en ese pequeño libro, ensayo de cartas a Miranda, es decir, al general Miranda, un general colombiano, lo que denuncia precisamente es esa condición de expolio que a través de las guerras se están produciendo. Lo que denuncia en este ensayo Quatremère de Quincy es precisamente el expolio que se está produciendo por parte de las tropas napoleónicas en Italia de todo su patrimonio. Claro, aquí nos encontramos, por tanto, que Quatremère de Quincy, por cierto, muy crítico con el origen de los museos también, porque detecta que no se trata más que de una especie de osarios o de recipientes de aquellos elementos que han perdido su condición y su carácter al ser extraídos o separados del sitio donde estaban enraizados, incluso un cuadro o una obra de arte. Pero nos encontramos, y yo os dejo ya, de verdad, con una serie de elementos fundamentales. Una contradicción de la Dirección General de Bellas Artes, que implica más cuestiones que lo puramente patrimonial, es esa dualidad que el profesor Prieto había ya detectado en Paul Valéry de la realidad sensible que no pertenece al ámbito estrictamente de lo patrimonial y que genera una contradicción de origen entre lo que es por su naturaleza una exigencia tiene de libertad y aquello que tiene una exigencia de normatividad y protección. Es decir, futuro y pasado como conciliación o síntesis de los aspectos patrimoniales. Pero hay más. En la propia etimología del término tenemos indicios claros de todos esos deslizamientos que se han producido conceptualmente. Monumentum, memorial, patrimonio, es decir, patrimoine, heritage, que es de donde proviene el término, herencia. Herencia que está ligado al propio concepto de riqueza pública que surge en los albores de toda esta legislación administrativa, porque la Asociación de Anticuarios que se crea en Londres en 1600, me parece, 33, es algo que antecede lo que es la apropiación, es decir, las piezas, los elementos, sea por su condición de pieza valiosa, etcétera, son los primeros. El comercio privado es el primero que se está apropiando, comprando y comerciando con ellas. Y solo cuando, a partir de la Revolución Francesa, que es cuando se estructuran aquellas condiciones o se incorpora el concepto de riqueza pública, perteneciente, por tanto, a toda la ciudadanía, es cuando aparece la consecuencia casi lógica de aquella comercio incipiente que ya existía desde el siglo XVII, incluso me atrevo a decir que desde el siglo XVI, en torno a aquellas piezas que llamamos objetos de patrimonio. Riqueza pública, bien público, patrimoine, heritage y, por último, bolígrafos, BIC. Por cierto. Es decir, bienes de interés de civilidad o de civismo, o como lo hemos traducido en el castellano por cultural. Todo aparece con esa condición que se traduce también en la propia evolución del término patrimonio histórico, monumentos, leyes sobre monumentos, ahí hay un debate, una inclusión teórica, leyes o ley de patrimonio histórico artístico. A ver, el valor de artisticidad, solo con Alois Riegel y su culto a los monumentos antiguos, donde elabora una especie de axiología sobre el tema del valor, es decir, la condición de valor de artisticidad es un valor frágil, tan frágil como el valor de mercado. Es decir, es algo que se queda inestable y por eso, bajo el peso de lo documental,
patrimonio histórico artístico pasa a denominarse patrimonio histórico como en la ley del 85, ¿no? Es decir, toda esta serie de vicisitudes, yo lo que quería era intentar simplemente, y perdonarme si me he extendido más de los 5 minutos, pero son 5 minutos de interviniente, insisto en ello, en el sentido de que, diríamos, conviene en el coloquio o en los posteriores estudios y debates complementar esta especie de linealidad legal de hitos con el ámbito del debate donde se genera y se produce. Y sobre esto podríamos contar muchas anécdotas. Yo os cedo la palabra ahora si tenéis algo que comentar, y aprovecho ahora hablar del Cabañal. No voy a hablar del Cabañal, voy a hablar del artículo 39 de la Ley del Patrimonio Histórico. Me parecen muy acertadas las consideraciones de nuestro moderador, arquitecto catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, a propósito de que los textos normativos, y este es un supuesto paradigmático, son la decantación, eso es lo que está detrás de la noción de bien cultural como una noción dependiente de las concepciones sociales en cada momento vigentes, son una decantación de un debate que se desarrolla en los ámbitos académicos no jurídicos. En concreto, el artículo 39, donde está sintetizada la historia de la restauración en un sentido amplio. Yo la mejor charla que he oído sobre el artículo 39 de la Ley del Estado, ahora describo su contenido, se la escuché hace ya algunos años a un arquitecto catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid también. El artículo 39, en consonancia con los objetivos de la ley, la Constitución dice la garantía de la conservación y la promoción del enriquecimiento. Fines u objetivos de la ley del 85. La conservación, el acrecentamiento y la transmisión a las generaciones futuras. El artículo 39, que es un compendio de la historia de la restauración, sienta 3 afirmaciones básicas, casi al modo hegeliano, tesis, antítesis, síntesis. Una, los poderes públicos promoverán procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, la mejora, la restauración, la rehabilitación de los bienes de interés cultural y de los bienes inventariados, que son las 2 categorías de protección que prevé la Ley del 85. ¿A qué nos suena esto? Viollet-le-Duc, la intervención en los monumentos. 2. Quedan prohibidos los intentos de reconstrucción, salvo que se utilicen partes o materiales originales y pueda probarse su autenticidad. ¿A qué nos suena? John Ruskin, la intervención mínima. No obstante, dice el artículo 39, si se añadiesen materiales o partes indispensables para asegurar su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. La síntesis de Camilo Boito. Este artículo 39, a la luz de la Carta de Atenas de 1931, le sirvió hace ya algunos años al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y luego al Tribunal Supremo para declarar ilegal la intervención que se había efectuado en el Teatro Romano de Sagunto. La clave de la cuestión era si lo que se había hecho en el Teatro Romano de Sagunto era de verdad una adición que inducía a la confusión mimética, era un falso histórico. Yo de esa jurisprudencia, de esa sentencia del Tribunal Supremo, siempre he discrepado. Creo que se podía haber llegado, con los mimbres del artículo 39, a una solución diferente. Porque la clave del precepto es justamente empezar por el final, el falso histórico, evitar las confusiones miméticas. Esto es un problema puramente pericial. Alguien que haya visitado el Teatro Romano de Sagunto puede de verdad decir, puede sostener como conclusión que ahí se produce una confusión mimética, que ahí estamos ante un falso histórico, como en el caso de las murallas de Ávila. Yo creo que ningún arquitecto, ningún perito podría suscribir esa conclusión, esa tesis. Y, sin embargo, es la que llevó al Tribunal Supremo a declarar que era una reconstrucción ilegal, por tanto prohibida, y a anular la intervención. Claro, ahí no termina la historia, porque lo que hicieron en la Comunidad Valenciana fue modificar su propia ley
de manera que en ejecución de sentencia se declaró la imposibilidad de ejecución por razones de un cambio normativo sobrevenido. No tanto por imposibilidad material, porque era perfectamente posible la deconstrucción y, por tanto, la destrucción de lo, según el Tribunal Supremo, indebidamente reconstruido. En mi opinión, insisto, la tesis del Tribunal Supremo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es una tesis equivocada. Aquí sí que me gustaría conocer la opinión de los técnicos, de los especialistas, de los arquitectos. El artículo 39, por tanto, como el paradigma de lo que es la noción teórica de bien cultural como una noción dependiente de las concepciones vigentes en cada momento. Unas concepciones, naturalmente, que filtra, que mediatiza la administración pública a través de los oportunos procedimientos administrativos de declaración. No sé si me estabas preguntando. No, a ver, es que es un tema que me toca especialmente porque hice 2 dictámenes a petición de la Sala Tercera y después del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre 2 conceptos. Si era reconstrucción y en el segundo no me hicieron caso ninguno. Y en el segundo sobre si era reversible la intervención. En el primer caso estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso me referiría a ese pequeño opúsculo de Muñoz Machado que se refiere precisamente a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Solo que Muñoz Machado, que fue el abogado defensor del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, propugna la reforma del artículo 39. Yo lo que siempre he defendido, está por escrito, es que no es necesario modificar el artículo 39 para llegar a una conclusión diferente. Sí. Discrepo una vez más. Sí, fíjate, no era una provocación citar a Muñoz Machado en absoluto, simplemente un dato bibliográfico. Lo que sí es verdad, a ver, lo que se recoge, y esto yo tuve grandes discusiones con el presidente entonces de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es que la prohibición de la reconstrucción se refiere precisamente a la reconstrucción en estilo de Viollet-le-Duc. Es decir, es la reconstrucción denominada históricamente como reconstrucción en estilo, que es la que conduce al falso histórico, la que estaba en el origen del debate sobre la ley y dónde aparece la prohibición. Claro, al desaparecer el término en estilo, que era un puro término técnico restaurador, y quedarse la palabra reconstrucción, se dificulta, desde mi punto de vista, la comprensión de a qué se refería ese artículo, que no, yo estoy de acuerdo, que no necesita modificación si la interpretación es correcta. Es decir, el falso histórico solo se produce cuando no se hacen esas distinciones que en el Congreso de Roma, a través del ingeniero Camilo Boito, se especifica la necesidad de distinción entre los añadidos o las piezas que complementan y las materias originales. Y el único sistema de reconstrucción que se admite son aquellos en que existen los elementos originales y tiene hasta un término técnico de cómo se llama ese tipo de reconstrucción. Esto es decir, que en mi opinión, en este y yo creo que compartido por más de un colega en estos términos, es que aquello no se puede considerar reconstrucción en el sentido que estaba, desde mi punto de vista, el espíritu de la ley, que era la prescripción o prohibición de lo que era llamada técnicamente reconstrucción en estilo, aquella que imitaba los elementos originales y, por tanto, podría confundir no solo a confusión del espectador, diríamos, convencional, sino de los propios historiadores del arte, como hay casos notables de textos que se han producido en ese sentido. Si hay intervenciones también en el coloquio, están ustedes en plena libertad y oportunidad de preguntar a alguno de los intervinientes, o discutir, menos insultar, cualquier cosa. No, parece que no. Ya que os he estado cortando constantemente, aprovechar estos minutos para... Don Miguel. Sí.
gustaría hacer una... No, mira, hay alguien por ahí. Buenos días. No puedo evitar hacer una pregunta que me gustaría saber la respuesta dentro de 100 años. ¿No viene siendo ya el momento de hacer un cuerpo de conservadores de patrimonio? Sobre todo al representante de las administraciones públicas, que haya hecho una presentación espléndida. Pues si el representante soy yo, está usted apañada. Hombre, es decir, la Administración tiene que ser lo suficientemente ágil como para adaptar sus instrumentos, que son sus cuerpos de funcionarios, a las necesidades que tiene. Si necesita un cuerpo de patrimonio, pues podría crearlo perfectamente, claro que sí. Pero se tendrán que dar las circunstancias, habrá que hablarlo con las autoridades que correspondan, habrá que convencer para hacerlo. Eso yo no, vamos, tampoco soy capaz de una respuesta más profunda. ¿Que se puede crear? Pues claro que se puede crear, siempre y cuando sea necesario. De hecho, los cuerpos de funcionarios estaban muy justificados en el 19. Hoy valen siempre los cuerpos generales y son reacios a la constitución de nuevos cuerpos. Pero eso es un axioma general de toda la función pública, por lo menos a nivel estatal. Pero si es necesario, yo sí creo que podría quedarse. Sí. Yo, como he expuesto en mi intervención, valoro muy positivamente la existencia de cuerpos funcionariales dentro de la Administración cultural y, por tanto, esta propuesta que se hace de un cuerpo de conservadores de patrimonio la comparto. Ahora bien, yo creo que quizás habría que hacer una reconsideración global de los cuerpos que existen y de los que faltarían, porque creo que también sería bueno tener un cuerpo de gestión cultural. Creo que sería magnífico, porque en el 19 no se crea un cuerpo de gestión cultural porque entonces no se gestionaba todavía servicios culturales, solo se gestionaban servicios culturales de la cultura contemporánea, de la cultura viva, solo se gestionaba el patrimonio. Entonces, bueno, pues quizás hubiera que hacer una reconfiguración y mi propuesta es que, para no multiplicar excesivamente el número de cuerpos especiales, se creara algún tronco común del que luego surgieran especialidades, que eso es muy normal también en los cuerpos. Es decir, que vamos a tener un cuerpo de conservadores para museos y luego un cuerpo de conservadores para el patrimonio. Eso no tiene sentido. Tendría que ser, en todo caso, un cuerpo de conservadores con dos especialidades o con dos líneas, ¿no? Y a lo mejor se podía hacer una reconsideración más global. Pero, evidentemente, lo apoyo. Y lo apoyo porque el régimen estatutario de un funcionario, primero, desde el punto de vista del proceso formativo de selección, me parece que tiene unas garantías superiores a cualquier otro régimen, cualquier otro sistema. Incluso desde el punto de vista del desarrollo de su función profesional, tienen más autonomía, más independencia, más distancia y más identificación con los servicios. En fin, me voy a hacer autopublicidad. El próximo mes me han invitado en Nájera, donde está la franquicia de la Escuela de Patrimonio Histórico, la franquicia del Instituto de Patrimonio Histórico, a dar una charla, naturalmente a instancia de parte, solo que no me la van a pagar como un dictamen, sino a precio de una charla normal y corriente, invitado por los conservadores restauradores. Hay una asociación, se llama Asociación de Conservadores y Restauradores de España, que tiene una homóloga en Cataluña. Y, naturalmente, están preocupados por, utilicemos un término genérico, el intrusismo profesional. ¿Qué es el intrusismo profesional en este sentido? Pues empecemos con los datos formales. La estructuración de las enseñanzas en el sistema educativo o en el sistema de enseñanza español. Las enseñanzas universitarias y las enseñanzas no universitarias articuladas a través de la formación profesional. Hay al menos, a día de hoy, dos titulaciones que habilitan desde un punto de vista profesional para ejercer las actividades de restauración y conservación. Conceptos jurídicos indeterminados, como dicen los juristas, pero cuyos contornos son más o menos, y creo que no es preciso entrar en excesivas profundidades, sus contornos son más o menos accesibles, es decir, inteligibles. ¿Qué es lo que significa la palabra accesible? Asequible es que se puede lograr.
el Himalaya me es accesible, ciertamente no me es asequible personalmente. Que son, en el ámbito de las escuelas artísticas superiores, enseñanzas no universitarias, donde hay al menos 5 manifestaciones: música, danza, teatro, diseño y conservación y restauración, que dan unos títulos superiores que no son universitarios. Y luego está la licenciatura, o el grado actualmente, de Bellas Artes con la especialidad de conservación-restauración. Por tanto, 2 títulos, uno universitario y el otro no universitario, aunque según la normativa se califica como título superior, que convergen sobre la misma actividad profesional. En ese sentido, los conservadores restauradores, no sé si provenientes de las escuelas artísticas superiores o provenientes de la universidad, se quejan incluso del intrusismo de los arquitectos. Hay, al parecer, una modalidad de la arquitectura que es la arquitectura de interiores, valga el oxímoron, y que me corrija Juan Luis si estoy equivocado. Y esto me recuerda a lo que decía, no tiene nada que ver, a lo que decía en sus memorias, cuya lectura recomiendo y no llevo comisión, el famoso Éric el Rojo o Éric el Belga, el ladrón de obras de arte belga, que él se definía como un redecorador de interiores. Había un retablo gótico en una iglesia, estará mucho mejor en la mención del plutócrata del que yo soy comisionista. Claro, aquí hay un problema ciertamente importante, porque una cosa es una profesión regulada, es decir, los poderes normativos competentes establecen los requisitos para poder ejercer una determinada actividad profesional, y otra cosa es una profesión titulada. Para el ejercicio de una profesión, como la de abogado o la de ingeniero, se requiere un título universitario específico. Las profesiones tituladas, en algunos casos, nos meten en el proceloso mundo de los colegios profesionales, y ahí, naturalmente, están implicados asuntos de libre competencia. En su momento, la Unión Europea pues tendrá algo que decir a propósito de la estructura colegial española, en relación a la cual el propio legislador ha intentado meter la tijera, porque, en fin, hay casos verdaderamente escandalosos. Los joyeros querían constituirse en colegio profesional. En todo caso, para evitar el intrusismo profesional, no es necesario que se trate de una profesión titulada, basta con que sea una profesión regulada. Y luego está la dimensión del acceso a la función pública, sea al empleo público, sea como funcionario público o sea como laboral. También estas personas se quejan de que en los requisitos de las oportunas convocatorias públicas se restringe la titulación requerida, de manera que se excluye a quienes tienen una formación, una capacitación profesional adecuada, pero no pueden concurrir a esas convocatorias públicas porque están excluidos por la propia convocatoria. Claro, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería establecer una titulación en materia de conservación-restauración. Pero ahí viene el problema de la competencia entre los grados universitarios y los títulos estos superiores de las escuelas superiores artísticas. Porque aquí está también, una vez más, la defensa de las competencias, está el interés de las comunidades autónomas que, si bien no tienen competencia legislativa, o muy escasa, en materia de universidades, sí que las tienen en materia de formación profesional. Y, por tanto, el interés de las comunidades autónomas por preservar el ámbito de las escuelas técnicas superiores. Hace 2 años, 3 años, en enero del año 2012, el Tribunal Supremo anuló un reglamento, un Real Decreto, dictado por el Consejo de Ministros y, por tanto, expedido por el Rey previa deliberación del Consejo de Ministros, no como algún rector al que se nombra sin deliberación del Consejo de Ministros, anulaba un reglamento dictado en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación del año 2006, porque este reglamento, en el que se ordenaban las actividades profesionales, insisto, dictado en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación del año 2006, confundía lo que eran grados universitarios con, una vez más, la anfibología, la equivocidad del lenguaje, con estos títulos superiores expedidos por las escuelas artísticas superiores, que, sin embargo, no son títulos universitarios, con el argumento incontestable desde el punto de vista normativo de que los grados solo los expiden las universidades.
Por tanto, en relación a esta cuestión, hay distintos flecos, hay distintas perspectivas, una vez más, la visión poliédrica y, en definitiva, al final, la defensa de las propias competencias, aquí la defensa, desde el punto de vista profesional, del ámbito de los conservadores restauradores. En mi opinión, por supuesto, en el sistema educativo español hay una excesiva proliferación de títulos. Esto se tiene que podar. Cuantos menos títulos haya, es decir, más clarificación de las actividades profesionales para las que legitima la obtención del correspondiente título. Todo lo demás, la proliferación de títulos, y es solo el punto de partida, a lo que conduce precisamente es a la eterna disputa entre las atribuciones profesionales. 16 de julio en Nájera. Después del spot comercial, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que es el momento de levantarnos, sobre todo en atención a aquellos fumadores como yo que nos fumamos vivos. Muchas gracias por...